Bueno, la semana pasada estábamos tocando el horrible tema del caso de Marcial Maciel y de esta serie de HBO Max, pues de la violación y el abuso a los niños, ¿no? Ahí lo dejamos, el jueves viene el tercer episodio. Pero esto de las relaciones de adultos con niños también se ha normalizado a través de la literatura. O sea, hay un montón de obras clásicas y no clásicas donde se habla de la relación entre adultos y niños, o sea, la pederastia, ¿no? Hoy, por ejemplo, se cumplen años de que se publique en Estados Unidos la obra Lolita en Estados Unidos, una polémica novela que después hace película. Ha sido cuestionada, cancelada, porque obviamente trata de la obsesión de un hombre de 40 años por Dolores Hayes, una niña de 12 años. El autor de esta obra es el ruso, después nacionalizado estadounidense, me parece, que fue el autor. Y esta película pues hizo en Hollywood y se exhibió en el cine normal y se pasaba en Cablevisión y todo. Yo me acuerdo que la llegué a ver cuando yo tenía como que 15 años, más o menos. Y en ese momento yo no recuerdo absolutamente a nadie que condenara esa película, que dije, oye, esto está mal, es un hombre de 40 años con una niña de 12. La película es muy fuerte y es así como también media enferma, porque la niña lo empieza a manipular a él también y le saca dinero y lo usa y el que acaba sufriendo es él. O sea, en la película como la que es la mala es Lolita, no él. Entonces, vamos a hablar de este tipo de cosas que hoy ya no serían normales. La obra se publicó en 1958, la polémica Lolita de Vladimir Nabokov. Y vamos a hablar de este, no tanto, sí de la película o de la obra, pero ¿qué tanto cuando un autor o un artista tiene en su acervo cultural, o sea, en sus creaciones, de repente una obra así, o hace algo controvertido en la vida, como el caso de Woody Allen o Polanski o muchos otros directores, podemos separar a la obra del autor o podemos separar una obra del resto de las obras? O si sabemos de algo o encontramos algo cancelable, ¿se puede cancelar el resto de lo que han hecho? Bueno, pues para hablar de eso tenemos a Slayman Bonilla, doctor en filosofía y escritor, que me trajo aquí su libro, El Cantar de Quetzalcóatl. Muchas gracias, amigo. Gracias por el libro. Muchas gracias. Está hermoso, ahorita nos platicas del libro. Y también conectado desde Mérida, Yucatán, Ignacio Flores de la Lama, que es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, dramaturgo y escritor. Buenos días, mi querido Nacho. Gracias, Marco. Muchísimas gracias. Qué gusto estar acá. Bueno, pues hablemos de entrada. O sea, el punto de partida es Lolita, no es el tema central, sino es el pretexto, ¿no? Porque un día como hoy, en 1958, se publica esta obra. Tú en el 58 no habías nacido, Slayman. No. 30 años después. 30 años después. En el 88. Se publica, pero la película fue... ¿En qué año dijiste? En el 88. En el 88, ok. Pero la película, Nacho Flores de la Lama, la película se presenta como en los 78, 80 y algo. 62 y 97. Bueno, hay dos. Exactamente. Hay dos versiones cinematográficas. La primera es de... Sí, hay dos. La primera es la de Stanley Kubrick, que es una joya, de 1962. Y hay otra versión de Adrian Lane de 1997. Anda, la que yo vi yo creo que fue el 97. No, la de Kubrick. No, la original. La de Kubrick. La de Kubrick. Ok, entonces la película se hace dos veces. Y yo no Así recuerdo... es, con enfoques distintos, con un tratamiento distinto en la historia, pero hay dos versiones cinematográficas. Las dos coinciden en algo. En las dos, Lolita es la seductora, porque en la novela no es tanto así. Pero bueno, si quieres, ya le entramos al tema de la interpretación que hacen los directores de cine. En la novela original no es así, entonces. En la novela Mira, sí hay algunos elementos, pero realmente Lolita se percibe un poco más como víctima en la obra literaria, con todo y que hay elementos ahí que podrían inclinarse hacia la niña medio traviesa, caprichosa y sensual. Ajá. No deja de ser una víctima de 12 años. Ahora, es en la película donde se exalta más el arquetipo de la niña seductora. Ahora, en la película original yo no recuerdo en esos tiempos que nadie la haya cancelado. ¿Ustedes recuerdan eso? Un escándalo. No. ¿Cómo es posible? Esta historia está mal, está dando un pésimo ejemplo. ¿Ustedes recuerdan algo así? Lo único quizá que podríamos verificar de esa época como un, entre comillas, escándalo es que a Nabokov le cuesta trabajo publicarla. Ajá. Varias editoriales se echan para atrás y al final, hay una que se lanza, ¿no? Pero varias editoriales como que terminan
rechazando el proyecto por justamente la controversia que podría suscitar, ciertos valores morales, ¿no? Pero más allá de eso no. Se exhibió la película sin un gran escándalo, ¿no, Nacho? Yo no recuerdo. La segunda versión, la de Adrian Lane, sí tuvo algunos problemas en diferentes, países, se resistieron. Al final tuvo salida y ahora la puedes ver eventualmente en televisión, quizá con algunos cortes, no lo sé, pero esa tuvo un poco más de resistencias. Estamos hablando ya del 97. La del 62 no tuvo problemas de censura. Quizá también porque se trataba de Stanley Kubrick, que ya tenía algún posicionamiento como director, ya estaba. Ahora, en el caso de la segunda versión, la de Adrian Lane, a mí lo que me parece interesante, y esta es una reflexión, digamos, un poco al margen, pero que me parece que es interesante, es que este director venía de haber dirigido películas como 9 semanas y media, Atracción Fatal y La Propuesta Indecorosa, es decir, puras películas de fuerte carga erótica. Y el hecho de que los estudios contraten a un director que ya tiene, digamos, este perfil para hacer ese tipo de películas, pues nos deja ver que ya estaban cargados los dados, pues Lolita iba a ser una niña, digamos, seductora, cuando, como te digo, en la novela, no es que no esté ese elemento ahí, pero no está privilegiado, está mucho más privilegiado el tormento interior del protagonista, del señor Humbert, y digamos, Lolita, pues no es seductora, en realidad es víctima, aunque él enloquezca por ella, ¿no? Sí, hoy en día no se podría publicar una película así, Slyman. No lo creo. De hecho, el propio Kubrick, me parece, en alguna ocasión declaró que él, de lo que se lamentaba, el guión de esa película, la de Stanley Kubrick, fue hecho originalmente por Nabokov y después modificado por Kubrick sustancialmente, pero Kubrick se lamentaba de no haberle podido dar una carga más erótica a la película. Él todavía quería hacerla como un poco más explícita, ¿no? Pues sí está fuerte la película. Y ya de por Porque sí es una fuerte. niña de 12 años, por eso está fuerte. Sí. Si no tuviera 12 años, pues ya es otra historia. Así es. Sí, y en la versión del 97 es todavía más explícito el erotismo. Digamos, no se puede considerar una película ni siquiera soft porn, va por otro lado, no es porno, pero sí tiene una carga erótica mucho más fuerte. Ya. Además, creo que es el tema, más que de las imágenes, de las ideas contenidas en la historia, porque finalmente se trata de un adulto que toma la paternidad, la custodia legal de la niña cuando muere su madre, se la lleva por un viaje por los Estados Unidos y pues se la está merendando todos los días mientras viajan por diferentes estados de la Unión Americana, y esto no deja de ser terrible. Claro. ¿No? Es una forma de abuso. Sin embargo, la novela no está planteada así. Claro. Oigan, esto a nivel, ustedes como, bueno, Nacho, Flores de la Dama y Slyman Murilla, este tipo de contenidos obviamente no ayuda, ¿no? No ayuda porque esto, al ponerlo en cine, pues normaliza algo que no queremos que esté normalizado. Fíjate que hay otro paralelo que simplemente saco, quizá otro director muy controversial, fue Pierpaolo Pasolini, que tiene esta película de Saló, o Los 120 días de Sodoma, basada en la obra del Marqués de Sade, que bueno, ya simplemente hablar del Marqués de Sade también es bastante complicado, ¿no? Claro. Yo lo que diría es, hay un debate que estuvo mucho tiempo en lo académico, en la filosofía, sobre todo en la parte de la ética, y que ahora está más en las batallas culturales, en la formación del canon, en las políticas educativas, en el cuestionamiento de la responsabilidad de ciertas instituciones culturales sobre vida y obra de un autor, ¿no? Sobre si una obra es muy buena estéticamente hablando, literaria, poética, filosófica, si es muy buena, pero contiene temas difíciles para la moral o los valores de la sociedad específica en la que está proyectada. O las leyes. O las leyes. Porque esto es ilegal, justamente. Claro. Sí. Se debería cancelar, se debería prohibir, se debería dejar. Pasó incluso con la película del crimen del Padre Amaro, recuerdo, o con la de la Pasión de Cristo, ¿no? Hablando de cine. Ahí era un tema religioso, sí. Que eran temas religiosos que incluso se pidió cancelar en México porque iba en contra de esta moral religiosa, ¿no? Entonces, sí es un tema y hay muchos perfiles, hay muchos argumentos a favor y en contra. Claro, o sea, el tema es, se puede, al ser arte, se puede separar de que es un delito, ¿verdad? O sea, ese es el tema, ¿se vale? Bueno, en el caso
Ajá. En el caso de Lolita, sin duda estamos hablando de una ficción. Me parece que hay que distinguir muy claramente entre lo que sería una cancelación al comportamiento, digamos, a las conductas de un creador y lo que sería la cancelación a su obra. Digamos, pues solo por poner un ejemplo, a Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, tuvo varios señalamientos de lo que llamaban intereses malsanos con niñas. Él sí tuvo señalamientos a su comportamiento, pero nunca a su obra. Por su parte, Nabokov nunca tuvo un señalamiento de su comportamiento. Ahí está todo cargado sobre su obra. Yo creo que esto marca una diferencia, es decir, estamos cancelando al comportamiento ético, moral, incluso en el caso de las redes sociales. Hablemos no de creación, sino de personajes que están allá afuera y son cancelados. Normalmente lo hacemos por su comportamiento, Claro. como en el caso de las ladies y los lords, o también de sus opiniones, como en el caso del Chicharito, ¿no? Exactamente. Hacemos una pausita y regresaremos con Slaime Bonilla e Ignacio Flores de la Manada, te iba a decir. Ignacio Flores de la Lama, También. para seguir platicando sobre el tema de el arte y la moral y también el autor y su obra. ¿Se pueden separar lo que hacen en la vida versus lo que publican? Volvemos después de una pausa.